Muy buenos días, tardes o noches, maestro. Este es nuestro video de la entrevista hacia el especialista de cimentaciones. El entrevistado fue el ingeniero Alberto Sandoval, un ingeniero de la empresa LDC donde trabajamos. Por temas de confidencialidad no se nos pudieron compartir imágenes del progreso de cimentaciones y sin duda alguna fue una entrevista muy educativa donde se nos mostró la importancia de esta parte y el entrevistado nos va a mencionar tanto toda la experiencia que tuvieron desde el momento cero, las herramientas que usaron y las problemáticas que se vieron durante el proceso. Buenas tardes, hoy estamos con el ingeniero Alberto Sandoval. Muchas gracias por el tiempo para la entrevista. Bueno, para empezar, para usted, ¿qué se debe de considerar para diseñar una cimentación? Para una cimentación debes de considerar, creo yo, casi se puede reducir a 3 factores. Uno sería el tipo de material donde vas a explotar tu construcción, el edificio, las dimensiones del edificio que va a transmitir las cargas al suelo, y la zona donde vas a construir, porque puede ser una zona sísmica o una zona no sísmica. Por ejemplo, pues, es muy diferente construir una casa pequeña aquí en Guadalajara con un tipo de suelo y es una zona sísmica a hacer un edificio, por ejemplo, que es una dimensión muy diferente en Monterrey, que es una zona donde no tiembla y a lo mejor el suelo es roca en lugar de petate, por ejemplo. Serían esos 3 factores. Platicó una experiencia suya de diseño de cimentación. Sí, justo en la obra que se está haciendo aquí en West Point de la Torre 1000, el año pasado se ejecutó la cimentación. El diseño en sí a nosotros no nos toca esa parte del proyecto, le tocó al CIDI, de hecho, al CIDI y al calculista que es BEST. Entre ellos dos, el CIDI, por ejemplo, tuvo que sacar una mecánica de suelos para poder obtener un coeficiente o una resistencia una capacidad de carga del terreno, y BEST a su vez le tocó ver la capacidad de carga que tenía el terreno y en base a eso diseñar la cimentación del edificio. ¿Y qué cimentación se usó y por qué? En ese caso fue cimentación profunda, porque el estrato que tenemos aquí a justo 3 metros ya tenemos agua. No podría desplantarse la torre sobre ese tipo de estrato, entonces tuvo que hacer pilas, que son pilas en sitio, de alrededor de 15-25 metros de profundidad. Ok. ¿Y cuál fue el proceso de la construcción de esa cimentación? La cimentación es un proceso, o sea, de esa cimentación en específico, de la cimentación profunda, es un proceso muy simple. En sí, es con una perforadora, se ejecuta la perforación, se baja el acero, que es en forma de un círculo, y se hinca, y una vez hincado, se cuela, se vierte el concreto. En ese caso son pilas coladas en sitio. Y aparte de esa herramienta, ¿qué otras utilizaron, por ejemplo, para...? En ese caso, por ejemplo, te había dicho que tenemos agua. Algo que fue un poquito complicado fue mantener la estabilidad de las paredes de la perforación en buen estado durante el colado. Entonces se tuvo que hacer uso de lodos bentoníticos para estabilizar la perforación. Eso era de lo un poquito que más se nos complicó, porque si tú no utilizas ese tipo de procedimiento o ese tipo de herramientas que actualmente la industria te ofrece, si tú quieres bajarlo, tú perforas, quieres bajar el acero, te encuentras a que a la mitad ya simplemente no baja porque la perforación se cierra, pues, por el agua. Okay. ¿Y algún otro obstáculo que hubo durante la ejecución? El espacio siempre es o sea, siempre suele ser un obstáculo, y por ejemplo en ese caso fue porque justo todo ese proceso de lodos bentoníticos te exige contar con espacio para poder estar preparándolos. Esos lodos bentoníticos, por ejemplo, en resumen es arcilla que se tiene que mezclar con agua, y como tiene una densidad mayor a la del agua, pues el agua que hay en la perforación la saca y te genera un desperdicio, por así llamarlo, se ve la obra muy desordenada y riesgosa también porque te inunda prácticamente la obra. Y justo en ese entonces estábamos en época de lluvias, entonces yo creo que el espacio y las condiciones climáticas fueron las condiciones que
que tuvimos más adversas, pues. Ok, muchas gracias por su tiempo. No hay de qué. Sin duda alguna, los conocimientos que nos compartió el ingeniero Sandoval fueron de gran interés personal, ya que este tema de las cimentaciones es sin duda alguna un tema fascinante y muy interesante, porque en sí la cimentación son las raíces de cualquier tipo de edificación, son los que sostienen, las que estabilizan y aguantan todo el peso y la carga del edificio en sí. O sea, directamente sin la cimentación es imposible que haya un edificio. Y sin duda alguna nos dimos cuenta que el ingeniero Sandoval es una persona con experiencia, que sabe lo que hace, y sin duda alguna fue de mucha ayuda.